Es para mí un honor participar en este congreso y la ponencia que voy a presentar hoy se enfoca especialmente en las dificultades que presentan los estudiantes en el aula de clase para aprender. Lo vamos a hacer desde un enfoque holístico, teniendo en cuenta como tal a Jan Christian, porque nos dice que el sistema holístico son propiedades y es un sistema que se analiza como un todo. Continuamos entonces. La segunda, bueno, la metodología que se realizó en esta ponencia fue primero que todo la observación directa con los estudiantes, el interactuar con estudiantes y con los docentes. Los objetivos que tenemos preparados y que se prepararon y se pueden refutar con las hipótesis son tres. El primero que todo es como tal identificar las percepciones que se pueden presentar en los aprendizajes de los estudiantes de la institución educativa rural El Lobo. ¿Qué es aquello que le permite al estudiante no tener un mejor progreso en el aula de clase? De la misma manera, se planteó el segundo objetivo, que es identificar como tal o caracterizar las prácticas pedagógicas desarrolladas por los docentes, especialmente en el área de primaria. Y el tercer objetivo es establecer el nivel de compromiso del padre de familia como acompañamiento con sus estudiantes, mirar qué tanto el padre de familia le dedica a su hijo para los estudios escolares y apoyarlo. Estos tres objetivos fueron muy importantes en el sentido que se pudieron recabar muchísima información que nos permitió tener un buen fin en este proyecto doctoral. Las hipótesis que planteamos para esto fueron 4, como tal, todas se relacionan directamente con los objetivos y también se pueden relacionar con las conclusiones. Los factores que mayor inciden tienen bajos resultados académicos. ¿Esto a qué se refiere? En el sentido de que los estudiantes llegaron al aula después de la pospandemia. Duraron 2 años prácticamente en la pandemia donde estaban recibiendo clases, no digamos virtuales porque allá no permite llegar el internet, sino por guías y pues realmente vimos la baja escolaridad de los estudiantes al momento de llegar nuevamente al aula y obviamente los docentes identificaron esta problemática y para ello pues hubo la necesidad de reunir a los padres de familia y explicarles y hacerles que por favor ellos comprendieran que la educación es un proceso de 3 y no solamente de 1 o de 2. La educación va de la mano, el docente, el padre de familia y el estudiante. Por lo tanto, se deben organizar estos 3 para que dé frutos. La segunda hipótesis es los estudiantes de primaria de la institución, pues obviamente tuvieron percepciones y hábitos negativos en el sentido de que llegaron diferentes docentes en ese momento. Llegaron los docentes que han ganado el concurso de post-conflicto. Entonces, automáticamente, el cambio de docente a ellos les afectó en el sentido de que la metodología que llevaban no era la misma con las docentes que venían anteriormente. Tenemos la tercera hipótesis, que es los padres de familia o los acudientes en este proceso académico, donde identificamos que no tienen el tiempo suficiente para dedicarle a sus hijos en el proceso de acompañamiento, explicación, retroalimentación de las tareas escolares. Y la última hipótesis fue las prácticas pedagógicas de los docentes de primaria. Hay que resaltar aquí que los docentes que llegaron, todos
la mayoría del 100%, puedo decir que un 90% que llegó, fueron nuevos, fueron estudiantes, fueron docentes que apenas apenas se estrenaban como docentes, otros llevaban 2 años, otros llevaban 3 años, pero estaban orientando otro tipo de clases, diferentes a llegar a dar primaria, y también de que unos son normalistas, otros son licenciados, y hay un docente que es magíster y otra profesora que es especialista. Población y muestra. Para esta investigación se tuvo en cuenta los docentes que orientan la básica primaria como tal, son 11 docentes. Y los estudiantes de la básica primaria en general es una población de 82 estudiantes. Como lo dice Pineda y Alvarado, la población o universo es el conjunto de individuos u objetos que se desea conocer algo de una investigación. De esta manera se realizó la investigación con una muestra de 30 estudiantes, teniendo en cuenta que eran 82, se sacaron aleatoriamente los estudiantes de primero a grado quinto, 6 estudiantes por cada grado, de diferentes sedes, y con ellos se hizo el trabajo por medio de padres de familia, donde a los padres se les aplicó una encuesta. Según Sampieri, pues la muestra puede limitarse a establecer relaciones variables, sin precisar exactamente el sentido de causalidad o pretender analizar relaciones causales que se pueden dar en alguna situación. Aquí tenemos los materiales y los métodos. Pues para recopilar esa información relevante, se utilizaron cuestionarios, como lo pueden ver aquí, encuesta a padres de familia y preguntas a docentes, donde los docentes, algunos manifiestan, de acuerdo a las preguntas que están allí, que lo hacen porque les gusta. Otros manifestaron que era una forma de obtener un recurso, ya que en el momento se encontraban desempleados, y pues esta fue una propuesta del haber ganado el concurso, pues para ellos se les facilitó la vida, aunque decían que no era como tal el objetivo, porque algunos no tienen carreras afines con pedagogía, sino con otras, contabilidad y otras por el estilo. Otros manifiestan, allí se pregunta práctica pedagógica, qué hace con los estudiantes cuando tienen problemas de aprendizaje, qué hace con los estudiantes cuando lo ve como con problemas. Entonces, todos tienen una respuesta para esto. ¿Qué es lo que dicen ellos? Que, por ejemplo, los aprendizajes de los estudiantes, ellos utilizan algunos métodos como lectura, lectura en voz alta para fortalecer los aprendizajes, que en el desarrollo de las clases utiliza material didáctico, pero pues muy elaborado por ellos, en el sentido de que la institución carece de materiales, y así una a una fueron dando respuesta a las preguntas. De la misma manera se le hizo la encuesta a padres de familia, que ahora muestro el pantallazo, donde se le pregunta a los padres cosas elementales, y eso lo hicimos para el papá y la mamá, para que respondieran, por ejemplo, el nombre del estudiante, los hermanos, las edades, el grado que el estudiante iba cursando, qué le gustaba al niño, qué no le gustaba, si sabía de algún problema de aprendizaje que tuviera el estudiante. Bueno, muchísimas cosas así que son muy relevantes para saber si el padre de familia está o no enterado de todo lo que sucede con su hijo. Algunos respondieron que sí, que sus hijos tenían problemas, que tenían dificultades para comprender y entender las temáticas que se desarrollaban en el aula de clase. Otros que eran niños que se encerraban mucho en la habitación y realmente eran como muy ajenos a que los padres les colaboraran en reorientar. Y otros dicen pues que no saben leer y no saben escribir, y que por lo tanto no pueden colaborarle a sus hijos en esta parte.
Los resultados. Estas son las preguntas de los docentes. Aquí se puede ver mejor. Se analizan las respuestas de los docentes sobre su experiencia a nivel educativo, así como las fortalezas y debilidades que enfrentan. Esos resultados nos permitieron, o me permitieron como tal, identificar diferentes situaciones que el docente debe aprender a manejar, porque, por ejemplo, una pregunta, ¿por qué decidiste escoger esta carrera? Ellos decían que era la más fácil, que era la más sencilla, que valía menos, o, cuando se pregunta la metodología que utiliza para el desarrollo de las clases, ellos dicen que utilizan las clases magistrales común y corriente, otros dicen que utilizan video, otros dicen que utilizan fichas. Bueno, ¿cómo identifica que un estudiante tiene dificultades de aprendizaje? Ellos dicen porque no ponen cuidado, porque se duermen. Entonces yo le digo, ¿y qué métodos, estrategias usas para que el estudiante fortalezca su aprendizaje? Algunos dicen que les elaboran un material aparte para que el estudiante pueda ir, digamos, como entrando y se pueda nivelar con los demás estudiantes. Los retos y desafíos de los docentes, ellos dicen que los retos es aprender y ser un mejor docente y que los desafíos pues están día a día y pues la idea es un docente que maneja los grados de preescolar a quinto, pues tiene que manejar muchas estrategias y tener muchas habilidades y conocimientos, metodologías para poder orientar esto. Esta es la encuesta que se hizo a los padres de familia, como les acabé de mencionar. ¿Ha observado últimamente un comportamiento diferente en su hijo? Menciónelo. Entonces ellos dicen que sí, otros dicen que no y explíquelo. Bueno, dicen entonces que presentan otras cosas, que son de mal genio. Bueno, son preguntas muy necesarias para saber si el padre de familia realmente conoce a su hijo. Estas encuestas revelaron una situación laboral de los padres en el sentido que esto es en el aula, estamos hablando del campo, del área rural, y los padres madrugan a las 4 de la mañana a ordeñar y se llevan a sus hijos a hacer el mismo trabajo y el niño a las 7 de la mañana se va desocupando, se baña y corre para el colegio, muchas veces llega sin desayuno y sin nada. Entonces, y la que se dedica, digamos, al acompañamiento de su hijo, pues es la mamá. Y aquí están las preguntas. Aquí tenemos los resultados de la observación directa, ¿sí? Escucho. Según Kroll, detalla que la observación sistemática es la metodología de la observación directa, es decir, podemos observar muchas cosas, pero lo importante es precisar qué es lo que vamos a observar. Cuando el docente entra al aula de clase, lleva un cronograma, lleva una planilla, lleva unos instrumentos que le permiten ir marcando qué le fue bien al docente, en qué le fue mal, en qué debe mejorar, en qué debe potenciar esas situaciones pedagógicas. Como tal, fui tutora del Ministerio de Educación Nacional durante 10 años y me dedicaba como tal a visitar todas las escuelas, a fortalecer los aprendizajes de los estudiantes y fortalecer los conocimientos de los docentes, pero estos docentes ya no están allí, algunos ya no están allí. Discusión y conclusiones. Bueno, en esa etapa final me permito leerla textualmente. Final se analizó los hallazgos presentados y se debatió sobre las implicaciones en la educación. ¿Qué problemas le presenta la educación? Pues hay muchos factores que están afectando el buen desempeño y el buen desarrollo de los estudiantes, primero desde el hogar y después lo que resulta en la sociedad y el espacio social donde ellos viven. ¿Sí? Se resaltaron los desafíos identificados y los retos que se deben tener en cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, la falta de recursos educativos, la falta de apoyo familiar, la brecha socioeconómica, son estratos 1 y la gente o las familias viven allá mayormente
en primera fuente, digamos, de la leche, y no es mucho que digamos, de la yuca y del plátano. Las metodologías de enseñanza desactualizadas de los docentes, porque como yo les mencionaba ahora, ellos venían trabajando en otras áreas, están haciendo reemplazos y pues son docentes que apenas empezaron, digamos, la carrera como tal en la pedagogía del docente. Estos hallazgos brindan una comprensión clara de los obstáculos que enfrentan los educadores, muchos obstáculos y obviamente que cada día hay que aprender y reforzar. Y los estudiantes en su búsqueda del aprendizaje significativo y de calidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Dulmari. Reitero a los participantes, a quienes quieran presentar sus preguntas de la ponencia, podrían realizarlo a través del chat de aquí en la reunión o utilizando las herramientas de Teams, levantando la mano y activando el micrófono cuando se les indique para dar la pregunta. Si esto ocurre, mientras tanto, yo sí tengo una pregunta para usted, doctora, que me surgió de la presentación. Y es que, digamos que todas las dificultades de la enseñanza en campo es sumamente multidimensional. El problema del sesgo socioeconómico que se mencionaba hace unos momentos, del difícil acceso a los materiales, incluso el mismo territorio, niños que tienen que atravesar hasta 3 veredas y son 1 hora de camino a una escasa para llegar al colegio. Pero atendiendo a la temática principal de su investigación y de su ponencia, que es el aspecto de los docentes, ¿cree que la falta de comunicación de ciertos modelos pedagógicos que el Ministerio de Educación ya tiene presentados y armados para apoyar a los docentes rurales a mejorar la enseñanza dentro de las aulas rurales, falla en ese criterio, en la comunicación de estos procesos, de estos modelos pedagógicos? Bueno, el Ministerio de Educación en